explicar el Día del Humorista, en mi concepto, como Javier Chinome, explicar el Día del Humorista es dar una definición de humor negro, porque tuvieron que matarnos a uno para que nos celebraran por fin un día especial en el año. Por ejemplo, a la nena Jiménez, doña Elena, la nena rompió el esquema en una sociedad en donde todavía no estaban listos para ponerse a escuchar eso. El negro Palomino en Colombia, incluso los Emeterio y Felipe los tolimenses. En una parte, en algún lado alguien escribió, pero sigue siendo un cuentachistes. A ver, eso somos. En el centro logré grabar mi primer programa y soy de los pocos casos que el día que llegamos, grabamos y ganamos. La comedia ha hecho dos cosas maravillosas. Una, traer la juventud, la atrajo hacia ser artista, exorcizar a todo eso y la gente encontró que podía, en lugar de esconder sus males, contárselos al universo. Y yo dije, me voy a castigar la soberbia. El Día del Humorista en Colombia se celebra cada año el 13 de agosto. Esta fecha conmemora la muerte del reconocido humorista, periodista y activista colombiano Jaime Garzón, quien fue asesinado en Bogotá en esa misma fecha en 1999. Para hacerle un homenaje al humor colombiano y sus actores, los humoristas, voy a charlar con un reconocido artista de la risa de nuestro país. Él es mi amigo Chinome. Y al final les voy a decir de dónde nace el humor según 3 teorías que hay. Bienvenidos. Bueno, señor Chinome, bienvenido. Qué bueno estar con su merced en este podcast y hablar un poquito de este día especial que se celebra en Colombia. Y bueno, un placer. ¿Cómo está? Mucho gusto, sí, señor. Más joven que siempre. Mire, ¿qué opinas de que un hecho trágico haya inspirado la celebración del Día del Humor en Colombia, Chinome? Bueno, un placer a todos. Gracias por este podcast, gracias por este ratico para hablar precisamente de eso, de humor, del Día del Humorista. Explicar el Día del Humorista, en mi concepto, como Javier Chinome, explicar el Día del Humorista es dar una definición de humor negro, porque tuvieron que matarnos a uno para que nos celebraran por fin un día especial en el año. Eso es humor negro. Desde ahí ya parte como el fondo del humor, de que el humor por todos lados tiene que estar presente hasta en los peores momentos, y terminamos en este homenaje a raíz de eso, de haber perdido a un grande como lo fue Jaime Garzón. Lastimosamente. ¿Y qué significa precisamente que, bueno, a pesar del hecho y de cómo fue creado, sí existe en Colombia el Día del Humorista? Vale la pena, ¿cierto? ¿Qué opinas? Sí, claro. Lo que pasa es que mucha gente desconoce que el Día del Humorista existe, que es el 13 de agosto. Mucha gente desconoce muchas cosas sobre los humoristas. Sí, señor. Tenemos también santo, ¿no? Acuérdense, los humoristas tenemos santo. Eso es un buen dato también que mucha gente no conoce. ¿Cuál es el santo? San Felipe Neri. Vea, San Felipe Neri está destinado en la Iglesia Católica como el santo de los humoristas, nacido en Sevilla, España, en 1661. Y él es la persona a quien nosotros nos encomendamos. Era muy jovial, era muy alegre, era muy chistoso con los niños de la congregación. Entonces el tipo quedó siendo el santo de nosotros. También bonito. Tenemos hasta santo, ahí usted no lo sabía. Ahí aprendemos cada vez. ¿Crees que la sociedad colombiana le da el valor que se merecen los profesionales del humor en Colombia? Todavía estamos lejos de poder responder eso con una certeza, con algo demasiado positivo. O sea, 100% positivo no. Sí ha mejorado la cuestión hoy en día. Hoy en día, digamos que la sociedad aceptó que debemos reírnos de esa misma sociedad. Cuando la sociedad lo aceptó, comenzamos nosotros a permitirnos que esa sociedad nos aceptara más y que nos apoyara más, porque antes era un tanto más difícil. Antes era más difícil. Hoy en día, con esta despegada que se pegó la comedia, porque esto se agrandó. Sí. Entonces, nos permitió que sí, que la gente aceptara más. Hoy en día usted programa comedia en alguna parte y llega gente, hay público hoy en día para todos los comediantes que existen. Y mezclan mucho hoy en día música con un set de humor, ¿cierto? Esa es la mezcla perfecta. El humor y la música son mezcla perfecta. Normalmente personas en Colombia que logran hacer, o en el mundo pues, que logran hacer esa mezcla, me le voy a poner un ejemplo para no irnos tan lejos, Loquillo. Sí. Loquillo logra esa mezcla, esa integralidad de la comicidad, lo logra Loquillo perfecto con la música y es extraordinario verlo. Si voy a organizar un evento para celebrar este día, ¿cómo lo organizaría? ¿Qué organizaría? ¿Cómo sería ese día como para que
no sé, algo para celebrar este Día del Humorista. ¿Sabe qué haría yo así pensando como en cosa grande, como en Sí. tales? Yo creo que yo haría una Comic Con, o sea, Oh, con la C en el centro, una Comic Con. ok. Dejémoslo aquí registrado por si acaso alguien se roba la idea. Listo, queda muy bien. Pero una Comic Con en donde la gente se permitiera, por lo menos en Colombia, que se permitiera ver comedia de otros países, comedia o comediantes que han hecho posible que la, porque no somos solo nosotros, ¿no? México tiene un gran movimiento de comedia, por ejemplo, Sí, pero Estados Unidos, ni modo de dejar por fuera a los rusos, que también son muy buenos desde hace muchísimos años en eso. Lo que pasa es que nosotros casi no los vemos, claro, ¿no? claro. Los británicos son espectaculares haciendo comedia. Eso me gustaría hacer un día, poder traer comediantes de otros lados que han hecho historia también, pero que nosotros no conocemos. Unos 2 o 3 días, Mucho, ¿no? Una semana. si pudiera yo le traía a San Felipe Neri también. Oh, genial, genial. ¿Cuál es el papel del humorista en la sociedad colombiana, especialmente cuando vivimos tantas cosas difíciles, situaciones, eventos? Voy a decir algo que puede levantar llaga, puede el dedo en la llaga. Ojo, primero quiero hacer una aclaración para poder explicar esta parte. A nosotros, despectivamente, hay mucha gente que nos dice payasos. Ojo, Ok. si supiéramos lo que significa un payaso, Hmm, eso para nosotros no es despectivo, es un honor, pero es que nosotros a los payasos no le llegamos ni a los talones. Un tipo que entrega toda su vida, todo su amor, toda su pasión por lograr irse por el mundo sacando sonrisas, merece el respeto de cualquier persona. de acuerdo. Nosotros, si bien nos pudiéramos comparar con ellos, si bien tuviéramos las características necesarias para compararnos con un payaso, nosotros seríamos como el payasito de bolsillo de una sociedad llena de conflictos. Ok. Nosotros somos esa ventana que la gente abre para ayudarse a llevar su propia desgracia, su propia tragedia. La gente está cansada de sentarse a tomarse una sopa y en el restaurante, en la casa, el noticiero, dando un montón de noticias trágicas que son Sí, terribles, un montón de gente opinando un montón de cosas. Nosotros cogemos todo eso y lo molemos y se lo entregamos desde el payasito de bolsillo, se lo entregamos a la sociedad para que la sociedad sonría un poquito y para que esto sea más liviano de llevar. y fíjese que en estos días veía un podcast con Patch Adams, ¿Ok? que yo supe de él cuando hizo una película de La Robin que hizo Williams. Robin Williams, sí. Y si viera ese señor, aún vive todo lo que ha inspirado y cómo habla de bonito y cómo se siente orgulloso siendo payaso y haciendo reír. Uno de los clowns más bacanos y más prósperos del universo. Sí, Chinome Javier, el humor en Colombia ha cambiado. ¿Crees que hay temas hoy en día como intocables, como que sean hoy en día más complicados de tratar que antes, o cómo se han mantenido esos temas? No, estamos a la inversa del concepto que tú tienes en este momento. Estamos a la inversa. Es decir, antes era más difícil. Teníamos demasiados temas tabús. Ok, Hoy en día, la comedia en su velocidad, como en esa cantidad de tentáculos, es mi opinión. Siempre he dicho, la comedia saca tentáculos todos los días y hay muchas diferencias de comedia hoy en día. Antes solo había una línea. sí, De pronto se abría un poquito, iba a otra y regresaba y ya. Pero eso sí eran muchos temas que nos tenían como prohibidos. La televisión de pronto todavía prohíbe algunas cosas, pero cuando se hace ya para público abierto, cuando se hace en un bar, se hace en un parque, se hace en algo privado, la gente le gustan esos temas tabús, que se rompan. Tabús o tabúes, creo que en plural se dice tabúes. sí, Esos temas tabúes que rompan un poquitico el esquema y la gente se los disfruta más. Pero hoy en día hay más libertad sobre esos temas que lo que existía, ¿qué te digo yo?, 20, 25 años atrás. O sea, no era lo mismo. claro, claro. Hace unos años, y voy a recordar, por ejemplo, a la nena Jiménez, doña Ujú. Elena, la nena rompió el esquema en una sociedad en donde todavía no estaban listos para ponerse a escuchar eso. El negro Palomino en Colombia, incluso los Sí, Emeterio y Felipe los tolimenses, estos lograron, Montecristo, ¿no? pero Montecristo, fíjese usted que Montecristo en show era Más calmadito, sí, digamos, en su él forma era de... como sí se usaba una que otra grosería, pero era más modesto. Era más modesto. Los tolimenses se emocionaban y votaban un poquito. El negro Palomino las votó todo el tiempo. La nena Jiménez ni hablar. O Ni sea, la nena hablar. Jiménez hasta fue capaz de hacer algo que en su época era casi imposible. Una mujer contando chistes y segundo,
crear su propio universo cómico. Entonces ella puso palabras como, no vamos a traer la traducción acá porque de pronto nos demandan, pero puso palabras como el astrolín, tupirle al viriñaque, ¿me entiendes? Exacto, Entonces, sí. eso, las mionas, era una forma de ofender a las mujeres que se ofendían por el humor que ella hacían. ¡Ah, ya se emberracaron las mionas! Era lo primero que sacaba y ella era como que tenía esa característica de siempre decir groserías y rompió un esquema en una época que no estaba preparada todavía para eso. Por eso es historia. Y hoy en día se ha venido, lo que su merced dice, se ha venido ampliando eso y uno escucha, Sí, por ejemplo, bueno, sus chistes, hay cositas que se suben, o Don Gediondo incluso en radio, Sí. o muchos humoristas en radio ya hablan de cosas así como más sencillo, ¿no? Y es como más aceptado. Exacto, hoy en día ya la comedia, al igual que nosotros hablamos mucho de la generación de cristal, que hoy en día no se aguantan nada, al contrario, son los que más están pidiendo, en cuanto a comedia se refiere, están pidiendo que se rompan todos los esquemas, que no se guarden nada, que tales. Por eso hoy en día los bares, que ya se volvió, gracias a Dios, un mercado de comedia grande, los bares, los centros comerciales, todo eso. Los centros comerciales, como todo es, por ejemplo, familiar, le tratan de frenar la lengua al comediante, al humorista. Claro, le dicen, por favor, esto es familiar, los niños, Pero en un bar, el mismo dueño del bar a veces le dice a uno, vea, no se me vaya a ir tan blanco porque aquí la clientela le gusta ver. Entonces, esto es evolución de la comedia. Lo queramos, lo aceptemos o no, es evolución de la comedia. No hay otra forma de verla ahorita sino eso, evolucionando. Qué bueno. Las redes sociales y su influencia, ¿qué tanto han hecho que crezcan los humoristas hoy en día? ¿Es positivo o negativo? ¿Cómo analizas eso? Las redes sociales son totalmente positivas. Yo pensaría que para el, no sé, 95% de las actividades en el mundo, las redes sociales son, porque las redes sociales hoy en día no benefician solamente a un artista, no solamente a un comediante, también benefician a la iglesia, por ejemplo. Hay pastores que tienen unos canales de redes sociales muy funcionales, o sea, la señora que cocina, la señora se cansó de cocinar sola y entonces ahora transmite en vivo al hacer el almuerzo. Yo también lo he hecho, pero no soy señora. Y uno transmite en vivo y como que uno se divierte más y se distrae más. Entonces, lo único que nos falta es que transmitan en vivo una moteleada, es lo único. Pero y de pronto existe, para allá vamos, para allá vamos. María. Pero así como los mismos lugares han ido es decir, voy a hacer un ejemplo chiquito. Centros comerciales, los nombré hace un poquito, los centros comerciales con el tiempo aceptaron, se volvieron pet friendly. Pet friendly es que se dice, ¿cierto? Sí, señor. Yo para el inglés griego, pero pet friendly. Y entonces estos centros comerciales ya aceptaron mascoticas, sobre todo lógicamente los perros, para que la gente pueda entrar con ellos y ya no se frene, porque había gente que decía, es que yo no voy a un centro comercial porque dejo solo mi perrito toda la tarde. Entonces los centros comerciales abrieron. Las redes sociales hicieron lo mismo. Se abrieron para todo el mundo, o sea, a todos, o sea, ya no le ponga pretexto a las redes sociales, ya no le ponga pretexto a su actividad. Claro. Las redes sociales le van a permitir a usted hacer, entonces, que si es positivo, claro que es positivo. Cuando yo entré teníamos 2 canales de televisión, cuando yo entré a Sábados Felices, en el año 98 estaba todavía el canal acababa de pasar el canal A y el canal 1, que eran los dos, y estaba el tercer canal que era el institucional, que era donde daban Señal Colombia, Señal Colombia, creo que se llamaba, o como que no Inravisión, no era todavía, estaba Inravisión. Correcto. Entonces, esto ya es lógicamente historia patria, pero asimismo, la comedia hoy en día ha permitido hasta eso, hasta poder contar nuestras historias antiguas y llevarlas con humor al público nuevo. Pero igual sigue habiendo diferencia entre el humor que se hace en televisión, digamos, Caracol RCN en Colombia, y las emisoras, que las redes sociales. Se puede uno ir un poquito, digamos, más en temas libres, en televisión, ¿tiene más libertad o cómo se maneja eso? No, la televisión sigue siendo un freno. La televisión sigue siendo un freno por obvias razones. Es lógico que la televisión es un artefacto familiar. Claro. Entonces, ¿qué buscan ellos hoy en día? Que no, la gente dice, ay, no, pero es que no sean, ¿cómo es que dicen? Mojigatos. Okay. Eso deberían hablar, si no sé qué. Hay canales, por ejemplo, en México que permitieron romper esa, ¿cómo es que se llama? Se me va la palabra, censura. Okay. Censura. Se fueron sin censura y logran hacer ciertas cosas para ellos. Pero acá, en Colombia, todavía la censura en televisión existe. Pero nos permite, esa es una ventaja también que tienen las redes sociales, que nos permiten sacar
sin censura, votémonos sin censura y a pesar de que, por ejemplo, canales como TikTok prohíben ciertas palabras, ciertas cosas, o sea, todavía se sigue. ¿Por qué? Porque se trata todavía de conservar una sociedad que no sea toda igual, sino que todavía tenga algo de recato en su propio sistema. Y el humor con recato también es bueno, también funciona. Pero la evolución, vuelvo a lo mismo, esa evolución de la comedia es la que hoy en día dice, digan lo que quieran, ya no importa, ya hagan lo que quieran, cuenten lo que se les dé la gana, que eso funciona, pero con cierto público. Hay una nueva generación de colombianos humoristas muy buenos. ¿Cuál cree su merced que diga, oye, esta es una persona completa, estudia, está hecho para eso, realmente vive por eso, saca nuevas cosas? ¿Cuál podría ser para usted, si me quiere decir? Ah, claro. Si no me es un gran humorista, ¿para qué? Yo creo que cuando uno trata de ser integral, uno trata como de estar en varias facetas a la vez. Yo puedo hacer un show perfectamente para, perdón que coloque el ejemplo, para un grupo de evangélicos. Yo puedo hacer el show perfectamente, como también me puedo meter a un bar y decirle todas las que me sé. Okay. En stand-up comedy sí, lo he visto, en Caracol Radio hace poco, en La Luciérnaga, que es una gran institución del humor, digamos, correcto, ¿no? La mezcla extraña de realidad y ficción, ¿no? De realidad y ficción. ¿Realmente es así? Eso es lo interesante, la realidad y la ficción. Es una mezcla en todos lados que está funcionando y lógicamente no solo el eslogan de La Luciérnaga, sino también debería ser el eslogan de todo el arte. Pero esto que nosotros hacemos, el estar de lado a lado, yo hago televisión, escribo para televisión, hago radio, escribo para radio, me paro en un bar y hago champe, también me puedo parar en las ferias y fiestas de no sé dónde tales y hacer, eso es integralidad. Yo creo que lo que pasa es que hoy en día, y esto lo quiero aclarar, hay una cosa que se nos unió ahí, que hay una pelea entre que los jóvenes dicen que son comediantes y que los humoristas ya estamos pasados de moda. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la RAE califica en el mismo concepto. Humorista y comediante están en el mismo concepto. Pero hay una sola cosa que los diferencia completo. El humorista, como tal, es aquel que puede escribir diferentes cosas. Hay humoristas que nunca llegan a contar un chiste. Son solamente escritores, pero se consideran, están dentro del rango de los humoristas. Claro. Nunca llegan a contar un chiste. Como hay comediantes que jamás llegan a escribir una sola línea. Todas se la compran al humorista. ¿Sí me entiendes? Sí. Y eso pasa. O sea, aquí en Colombia tenemos gente que de pronto escribe, inventa tal. Pero hay lugares en donde simplemente la gente es muy buen intérprete. El tipo es excelente intérprete. Entonces, ¿qué pasa? Contrata a un tipo para que le escriba todas sus líneas. Hágame los jokes de no sé qué, dice cuándo tal. Entonces hacemos una lista de 70 jokes y eso es lo que puede salir en todo el proceso. ¿Me entiende? Es como... Cuando nosotros logramos, esa separación de lo que es el humorista y es el comediante, no debería pasar, pero lo que los diferencia a la final es la escritura. El humorista es aquel que escribe, logra hacer cosas, por ejemplo, le voy a poner el humorista más integral que nosotros conocemos y que ha estado de moda en el último año, Chespirito, sí. Por ejemplo, tipo actuaba, podía hablar en público y hacer reír en público, podía escribir cualquier cosa, podía escribir una carreta a alguien, podía escribir un programa de televisión, escribía sobre la marcha, que eso es otra cosa que hoy en día no se hace. La verdad, o sea, hoy en día es muy difícil para nosotros que nos digan, estamos al aire y pasa en La Luciérnaga. Estamos al aire y acabó de llegar la noticia de no sé qué, entonces los libretistas tienen que moverse rapidísimo, y escribir sobre la marcha. Claro. Terminó y páselo, y a veces se pasa 2 segundos antes de iniciar la noticia. Entonces ya estamos sobre el tiempo, y entonces el director está hablando, y va a entrar la noticia y le alcanzan a pasar la hoja por un ladito y ¡fum! Se fue. ¿Entiende? Ahí es. Esa premura en el humor solo la tenían o la tienen ciertas personas en el universo nomás. Y uno de ellos fue Chespirito, que la defendió mucho. Mire, igual no deja de haber los haters que llaman, ¿no? Los que critican y los que le buscan y a todas horas están como buscando lo malo. ¿Cómo manejas eso en redes sociales? ¿Cuando le escriben cosas malas o no le pasa? Pues... No, sí, a todos nos pasa, claro. A todos. No hay ninguno que no. Yo creo que es que, primero que todo, hay que aclarar. Críticos de humor no existen. No se puede. Porque para que alguien sea crítico de humor tiene que
conocer todos esos tentáculos de la comedia que salen a diario. Siempre habrá gente, hoy en día el humor, en la comedia o como lo quieran llamar, está designado por comunidades. Es decir, usted va, se presenta Chinome en un bar y se llena el bar de los que les gusta Chinome. Exacto. Se presenta Hassan allí y se llena allá porque allá les gusta Hassan. Entonces, lo que la gente en redes sociales de pronto no ha entendido, o de pronto no sé, de estarse tanto jugando el rasking ball que llaman, de tanto estar en ese oficio en la casa, ellos comienzan como a decir, ¿a quién ofendo? ¿A quién no? Es como una labor que se pusieron ya. Exacto. Son los que yo llamo personalmente las palomitas. ¿Cuál es la palomita? La que por la mañana se sube en la cuerda de la luz a esperar a ver quién pasa para echarle su cagadita encima. Porque es que necesitamos untar al otro y dañar depende de nosotros cuánto. Hay unas cosas que uno dice, ¿en serio me escribieron esto? Mire, hace poco salió... No tiene ni sentido. Hace poco salió, está dando vueltas un Get Up en YouTube, bueno, en todas las redes sociales, un Get Up que yo grabé en Boom. Puedo decir el nombre del bar, ya claro, igual lo por dije. supuesto. en Boom, que es el templo de la comedia, y yo grabé ahí ese Get Up, lo encuentran a propósito como Chinome Get Up en YouTube o en mis redes sociales, @Chinome Humor. Y este Get Up, por ejemplo, recibió muchísimas buenas críticas. Y alguien abajo, en una parte, en algún lado, alguien escribió, pero sigue siendo un cuentachistes. A ver, eso somos. Eso somos. Lo que pasa es que decimos que la comedia es otra cosa. No. Antes, cuando los comediantes empezaron, decían que los que contábamos chistes éramos cuentachisteros. No, el chiste es igual. Un joke, señores, es un chiste en inglés. El joke, el tiro, el chiripazo, todo lo que usted quiera va a lo mismo, a una sola misión, hacer reír al público, porque el único beneficiado con un artista siempre será el público. Excelente, ¿correcto? Javier. Eso está claro, así digan, no, es que hablo. No, es la verdad. Joder. ¿Qué significa para su merced ser humorista en Colombia? Todo es mi vida. Es mi vida. Yo decidí un día entregarle le voy a poner un ejemplo. Hace poco, en algún momento de crisis familiar, también hubo una crisis económica y unas cosas y tales. Y en algún momento, en una charla familiar, salió de pronto que se podía manejar un carro para hacer unos servicios de eso. Y alguien me dijo, y a cómo está la situación, ¿por qué no lo hace? Sé que lo dijo con amor, pero en el fondo me hizo pensar, recapacitar y como que uno dice, no, o sea, no es esto. Yo sigo fiel a lo mío. Yo sigo fiel a lo mío. Una crisis matrimonial no quiere decir que uno salga a buscar novia por las calles. Se trata de superarla. Se trata de seguir adelante y si uno realmente ama a esa persona o ama el trabajo que tiene, pues siga adelante. O sea, sí lo hice en pandemia porque nos tocaba rescatarnos de donde fuera, pero fue algo temporal. Pero hoy en día no, yo sigo fiel y firme a la comedia porque de hecho yo creo que me puedo echar yo mismo flores. Por supuesto, y puedo decir yo que yo soy como de los que más se han reído en este país y en el mundo, porque es que yo he escrito para muchas personas. He escrito para muchas personas. Escribo para uno, para el otro, fuera del país. Escribo stand-up para el que me lo pida, para que va, el que necesite. Entonces, si yo reuniera a todas las personas que yo les he escrito, pues soy el del que más se han reído en este país. ¿Correcto? Bueno. Esa es como una característica que hay que uno tiene que reconocerla, porque pues relativamente es la verdad y de eso vivimos nosotros, de esas realidades. ¿Cómo fue ese camino para llegar al mundo del humorismo y cuándo decide voy a ser humorista y me voy a dedicar a esto y que llegue hoy en día a decir, así me propongan, esté duro el camino, voy a seguir por ahí en lo mío que es el humor? Wow, esa es una historia, usted debería, con todo respeto, Will, que debería como este podcast haber traído media de whisky porque empezó a escarbar, empezó a escarbar por allá. ¿Eso a palo seco no sale tan bien? Yo hacía teatro hace muchos años. Comencé haciendo teatro y cuentería. Hacíamos cuentería por allá en los parques, hacíamos cuentería en un lado donde saliera. ¿Sigue habiendo cuentería en Bogotá sí, y en la ciudad? Todavía hay cuenteros, todavía hay cuenteros. Yo lo escuchaba en la 45 por ahí. Todavía hay cuenteros y unos cuenteros fabulosos. Carolina Rueda, Juan Sin Miedo. O sea, hay gente que ha hecho historia en esto. Lo que pasa es que con el tiempo, y también tenemos que decirlo, otro dedo en la llaga, la gente se volcó más al facilismo, que era hacer reír.
Entonces hay gente que dice, ya hago stand-up comedy. No hay una diferencia entre hacer stand-up comedy, que es una técnica completa, a hacer narración oral haciendo reír. Y Colombia tiene, y esto también lo quiero aclarar, Colombia tiene muy buenos stand-uperos, muy buenos narradores orales y mucho chistoso. Que sale ya con chisterito. Sí, ahí lo dejamos. Entonces, viene un proceso en el que nosotros, cuando yo arranco haciendo teatro y arranco haciendo cuentería y toda esa vaina tales, una vez yo tenía una relación con una persona y estaba ella embarazada, bendito Dios, era de mí, estaba embarazada, y entonces resulta que estábamos mirando televisión y empezó Sábados Felices. Yo hacía teatro, tenía un personaje en una obra de teatro que funcionaba muy bien, y la persona, mi pareja en ese momento me dijo, ¿tú nunca has pensado ir a Sábados Felices? Y yo pensaba en esa época como piensan hoy en día muchos comediantes, o como pensaban, porque ahorita se está igualando. Pero ¿yo qué voy a ir a hacer allá, marica? O sea, yo, teatrero, cuentero, marica, no, ¿yo qué voy a hacer allá? No, güey. Fue el comentario que existió. 8 días después, esta señora se enferma para tener a la bebé, se pone malita ya, pero se puso muy malita, muy malita. O sea, tuvimos 3 días que fueron muy duros, tales. La niña fue a nacer y la niña tenía problemas para nacer. No estaba respirando bien, el cordón umbilical le enrollaba en el cuello, había un problema en el esófago. Bueno, entonces el doctor me dijo, hay que hacer una cesárea, pero ambas están corriendo riesgo. Y lo único que se me ocurrió fue, eso fue en Duitama, Boyacá, lo único que se me ocurrió fue salir. Le dije yo al doctor, le dije, regáleme 5 minutos, me dijo que sean 3. Yo me salí rápido de la clínica, que al lado hay una iglesia, me salgo yo y me fui a la iglesia, me arrodillé y le dije ahí al gran maestro, le dije, no tengo ni para una veladora, pero si todo sale bien después de que yo firme eso, yo estaba solo y me sentía muy inseguro de lo que iba a hacer. Yo era, yo era chino todavía. Claro. Entonces yo dije, pues Dios mío, yo lo que quiera que hagas, lo que tú quieras que yo haga, yo hago. Y se me ocurrió en ese momento, me llegó el recuerdo de que yo había dicho, yo a Sábados Felices no voy. Y yo dije, me voy a castigar la soberbia. Y dije, Padre, si me ayudas, yo voy a Sábados Felices. Voy a Sábados Felices, cuento chistes y gano. O sea, 3 promesas en una. Yo iba a que ganaba o no cumplía. Ganaba. Sí. Y me devolví, firmé. A la hora salió el doctor y me dijo, yo no sé de qué santo se agarró, pero lo que usted haya decidido, lo que usted haya prometido, cúmplalo. Me dijo el doctor. Ella no fue necesidad de hacerle cesárea. Sacaron la niña en empujones, pero la sacaron. Grande y poderosa, ¿no? Mientras le sacaron que el cordón, que la cosa, que tal, se emparamó. Y lo más grave que ocurrió fue que ella duró 1 hora y media en una incubadora. Ella me nació el 13 de enero del año 98 y el martes 19 de enero del año 98, después de 2 días de estar por aquí dándole vueltas a Bogotá, en el centro, logré grabar mi primer programa. Y soy de los pocos casos que el día que llegamos, grabamos y ganamos. Excelente. Cumplir la promesa. Cumplir la promesa. ¿Quiénes fueron como los referentes que siempre has tenido del humor a nivel nacional o a nivel internacional? Que diga, oiga, vea, de aquí me agarré, siempre me ha gustado, que digamos conoce todo desde el personaje. Bueno, el de aquí me agarré suena como a una respuesta de Esperanza Gómez. No, yo diría, mire, cuando yo no sabía, a mí me gustaba mucho el teatro desde pequeño, pero no sabía que iba a ser comediante, humorista. Yo no sabía que lo iba a hacer con los años. Cuando yo empiezo de pronto a tomar del pelo con cosas, fue con Hernando Casanova, el Culebro Casanova. Claro. Gran actor de cine, teatro, televisión. Que hizo con Don Chinche, ¿no? Estuvo con Don Chinche, fue Eutimio en Don Chinche. Era un tipo con unas características cómicas muy bacanas. Me gustaba mucho verlo a él, me encantaba ver las cosas que él hacía. Me encantaba imitar a las vecinas, a las amigas de mi mamá. Pero el público familiar y sobre todo la mamá de uno siempre se le ríe a uno de las pendejadas que uno dice. ¿Sí? Y si ya son más de 3 pendejadas, de vaya, coja oficio, deje joder. Pero entonces yo creo que arranqué por ahí, pero el primer referente yo creería que fue ese, y el segundo, que paradójica, en Colombia, estamos hablando de los colombianos. Primero él, y segundo, logré ver una vez en Sogamoso, Boyacá, yo era muy niño, logré ver al elenco de Sábados Felices, que fue al Coliseo en Sogamoso. Que jugaban fútbol y todas esas No, todavía no jugaban fútbol. En ese tiempo todavía no iban solamente al show, hacían desfile por el pueblo y se metían y hacían el show. Que también fue otra historia, había un señor que se llamaba
don Humberto Martínez Salcedo, gran libretista de Sábados Felices, de los primeros, el que técnicamente abrió la vida de libretos. Él tenía un personaje en Sábados Felices que se llamaba el maestro Salustiano Tapias, y él hacía una crítica de la política muy bacana desde el punto de vista de un albañil. Y yo lo admiraba mucho, a mí me encantaba verlo trabajar, yo lo miraba en televisión, me encantaba. Llegó el elenco de Sábados Felices a Sogamoso y yo era un niño volantón, medio gamín, que andaba por ahí, y mi mamá se descuidaba y yo me salía para la calle. Y de pronto yo le escuché a alguien que se estaban quedando en cierto hotel y yo me fui para ese hotel y me paré en la puerta para ver si podía ver alguno. Y de pronto salió el maestro Salustiano, salió don Humberto Martínez Salcedo y yo no la creía. Fue creo que la primera vez que yo vi una persona de televisión frente a mí. Ahí y él salió a la puerta del hotel y se me quedó mirando y me dijo, Chino, venga, hoy en día uno no va. No, señor, dijo, hágame el favor y me consigue, Chino, unos cigarrillos piel roja. Y me dio un billete de 5 pesos. Yo fui y le compré los cigarrillos que valían como 2 pesos. Y volví, se lo traje y le fui a dar las vueltas y me dijo, quédese con la plata, Chino. Y yo me quedé con la plata y le dije, oiga, yo quiero ver el show ahora. Llegó y dijo, espéreme ahí que ahorita salimos. Salió el bus, salió todo el elenco y me colgó en la puerta. Me subió así a la puerta y tal. Y empezamos a andar y cuando íbamos pasando hacia el Coliseo, yo veo a mi mamá en una esquina que estaba mirando el desfile y a mí se me dio por saludar a mi mamá porque qué orgullo que yo iba con lo de Sábados Felices. Estaba el Flaco, estaba la Boba Pía, estaba... Y yo dije, fue puchica, y cuando yo veo a mi mamá, yo, mamá, y se me escachó la pata del estribo del bus y me fui de narices desde el bus. Mi mamá dice que me vio volar en el aire y vio que una mano salió, que fue don Humberto Martínez Salcedo, me agarró en el aire y me metió otra vez entre el bus. Me salvó la nariz, si no, no la tendría así de larga. Hijo de pucha. Porque mi nariz, a mí me mandan por el pan y cuando voy entrando a la panadería la nariz va saliendo con el talego. Entonces me Qué salvó. bonita experiencia, y ahí ¿no? fue. Y ese día llegué al Coliseo con él y me entró a ver el show. Y el show que más me gustó de todos fue el del Flaco Agudelo. Jaime Butiquio Agudelo. Me gustó ese show. Y paradójicamente mi primer amigo en Sábados Felices, años después, fue el Flaco Agudelo. Y fue el tipo que yo más he querido en todo este rollo del humor. Eso me imagino que hace parte de las cosas gratificantes, pero ¿cuál es lo más difícil, lo más gratificante de esta profesión? Lo más difícil, convencer a un público de que la fantasía lo puede hacer divertir. Convencer al público es difícil, sobre todo en este país que estamos un poquito azotados por muchas cosas, demasiada negatividad. No podemos encender el radio porque escuchamos cosas negativas, encendemos el televisor, escuchamos cosas negativas. 24 horas casi 24 se acostumbró, horas. ¿no? Vamos al mercado y escuchamos cosas negativas. Leemos un periódico, una revista y leemos cosas negativas. Convencer a ese público es la parte más difícil y hacer que ese público que se sienta como en esa tranquilidad de sentarse a mirar y a degluir todo eso que se le está dando es la parte más difícil. Y la más gratificante, el brillo en los ojos del público cuando se está riendo. Hay gente que después del show se le acerca a uno y yo lo considero una paradoja. Hay gente que después de un show se le acerca a uno y le dice, hermano, yo tenía un montón de problemas y usted me los hizo olvidar durante una hora. Excelente, me reí, ¿no? Tal. El público a veces cree el público muchas veces está seguro de que nosotros como artistas le logramos alivianar los problemas. Pero, perdóneme pero a veces el público no sabe cuántas veces nos han salvado la vida a nosotros. Ahí está. Duro. Acá, precisamente cuando un chiste se cae, que usted dice voy con este chiste y la gente se queda así, ¿cómo se recupera uno de eso? Es decir, toca aprender eso también, ¿no? Sí, ¿Cómo claro. se trabaja eso? Que usted va, hijo de pucha, ¿y esto qué pasó? ¿Tiene que agarrarse de algo ya preparado? ¿Cómo lo haces? La gente a veces le dice a uno, ¿cuál es su mejor chiste? Esa es una pregunta muy difícil de contestar porque es que no hay un mejor chiste. No hay un solo chiste que sea efectivo en 100 shows, ¿correcto? Sí. Puede funcionar en uno y en 99 no. Como puede funcionar en 99 y en uno no. No hay un chiste que uno diga, uy, la pego aquí, le doy. Porque no sabemos el público qué piensa. Entonces sí, nosotros nos subimos ahí totalmente convencidos de que en cualquier momento nos va a tocar temblar, de cualquier momento. Entonces, a veces recuerdo una vez que Alfonso Sierra de Los Trovadores de Cuyes en Sábados Felices con el personaje de Rosendo el Pastuso,
él estaba haciendo una carreta y entonces dijo algo así como, me dijo mi hermano, me dijo, ¿usted qué hace para buscar la vela? Le dije yo, pues enciendo un fósforo. Dijo, y si no encuentra los fósforos, pues prendo el bombillo. Ese era todo el chiste y el público se quedó mirándolo y él dijo, Dios quiera se me olvide ese chiste para nunca volverlo a contar. Entonces, ¿cómo salimos de ahí? Dependemos de nuestra cancha, dependemos de... Sí he visto, y esto también se tiene que contar, aunque sin nombres, sí he visto en mi historia, en toda mi historia como humorista y como escritor de comedia, he visto gente que ha renunciado a shows porque el público no se le ríe, sí lo he visto. Sí lo he visto. Duro, ahí, ¿no? Traumático sí, un claro. poco. Vi unos 4 o 5 llorar después de un show saliendo, bajándose del escenario y diciendo a grito entero, bueno, yo no sirvo para esto, yo no. De esos 2 aún están, los otros 2 ya no, porque se dieron cuenta que no era. ¿Cómo es el proceso de escribir un chiste? ¿Cómo se inspira para decir de dónde se agarra, de la cotidianidad? ¿Cómo va el asunto más o menos? Yo creo que es de cualquier cosa. Cuando yo dicto talleres de comedia o de cuentería, la gente le dice a uno, pero ¿yo de qué escribo? Primero hay un error con escribir, que hay mucha gente que cree que ya todo en la comedia está escrito. No, la comedia es más infinita que el cine todavía. Y si para el cine han existido ideas y existen todos los días, pues para la comedia mejor. Lo mismo que para la música, no está nada escrito. Nada. Las canciones, todos los días hay canciones y así hablen del mismo despecho, cada una tiene su propia historia. Eso hace la comedia, crearles una historia. Yo les digo a ellos cuando vayan a escribir, si no les nace una idea, miren para los lados. ¿Qué hay? O sea, para mí, por ejemplo, el televisor puede contar una historia, una olleta puede contar una historia, un zapato puede contar una historia. De ahí partimos. Entonces, nosotros simplemente es cuando usted necesita escribir un chiste, acabo de nombrar el zapato, entonces, por ejemplo, un chiste de zapatos, que se encontraron 2 zapatos, hacía rato no se veía, se encontraron 2 zapatos, se saludaron, se abrazaron, se entraron para un bar, se sentaron en la mesa, dijo uno, ¿qué? ¿De a media? Ya listo, o sea, ya lo tienes porque encuentras en cualquier cosa, debes encontrarle siempre esa comba pequeñita que es la de decir, pero no importa el tema que nos den, algún día hay temas que uno dice, carajo, sobre esto no han escrito, sobre esto no se ha hecho, y uno le da vueltas y uno dice, madre, no encuentro dónde, pero esa es la gracia de la creatividad, darle vueltas y mirar hasta dónde. No siempre el chiste sale como uno quisiera que saliera, a veces hay ideas que son buenas y cuando uno ya las va a redactar, pero un reglamento del que escribe, no tanto como del que lo memoriza. No hay que pegarse nunca a un chiste malo por bueno que a uno le parezca. Si no sirvió, deseche y continúe, porque no todo es efectivo. Tampoco, si no es efectivo en la voz, no es efectivo en el papel tampoco. Como es una profesión tan bonita, obviamente hay gente surgiendo, muchachos, pelados. ¿Cuál es el mensaje que le da a los humoristas que están empezando, jóvenes o bueno, a cualquier edad, pero que están empezando? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, primero, hoy en día ya no se hacen llamar humoristas, se hacen llamar comediantes. Comediantes. En algún tiempo se hacían, por chicanear, se llamaban showman. Hablar miércoles. Entonces, pero sí, hoy en día, original, sean originales. No se le peguen a nadie. O sea, el estilo tiene que ser propio. No importa si a otro le va bien, no importa si a otro le va mejor. Usted conserve su estilo. Es una forma de que usted mantenga su nombre limpio y que nunca renuncie a lo que está haciendo. Y ojo, muchachos, muchos de los chicos que están haciendo hoy en día comedia, porque una de las cosas que ha hecho, la comedia ha hecho 2 cosas maravillosas. Una, traer la juventud, la atrajo hacia ser artista, trajo la juventud. Antes se esperaba un tiempo a ver, siendo mayor de edad, a ver cuánto le funcionaba, y mayor de edad para nosotros era mayor de 25, ahí sí empezaban a darle, pero acá no, acá eso. Uno, eso. 2, la comedia permitió algo que el chiste tradicional antiguamente no permitía. Antiguamente nosotros contábamos un chiste porque nos iban bien en las reuniones familiares, porque lo contábamos tomándonos una cerveza con los amigos y funcionaba, porque de pronto lo contábamos con los compañeros de trabajo y funcionaba. Pero no pasaba nada más. Hoy en día la comedia como tal, si escribiéramos un compendio psicológico sobre la ayuda que ha prestado la comedia al ser humano, encontraríamos que ese compendio sería grandísimo, porque la comedia ayudó a que mucha gente exorcice sus propios males. La depresión. Hay mucha gente que sufre de depresión haciendo comedia.
los ciegos, los que les daba pena ser ciego, hoy en día se sienten orgullosos porque la comedia les permitió. El cojo, el que anda en silla de ruedas, hay un man que es cuadrapléjico y hace comedia en Estados Unidos, hay otro en silla de ruedas en México, está Ojitos de Huevo en México, que es un grande que tipo es ciego, está el Cojo Feliz también de México, que tiene una pierna, aquí hay uno que es pierna Tourette, loca, Tourette. está el Camilo Sánchez que sufre de Tourette, está Sepúlveda que es el de Parkinson, de Sábados Felices, Sí. ¿no? Que un día en Sábados Felices se encontraron Tourette y Parkinson y se iban a saludar y todo el mundo creía que se iban a dar en la jeta, pero aquí es donde uno dice, esto permitió que se exorcizara todo eso y la gente encontró que podía, en lugar de esconder sus males, contárselos al universo, contárselos al mundo. Y de ahí se basó la comedia para eso. Entonces yo digo, la comedia, la pregunta oficial sería, ¿usted ha sentido que la comedia alguna vez le ha salvado la vida? Claro que sí, muchos lo hemos sentido, muchos lo hemos hecho. Así de que hoy, si usted tiene algún problema, alguna cosa, fresco, la comedia le ayuda. La comedia le ayuda y me atrevería a decirlo un poquito más que la música. Le ayuda a sacar usted todo eso que tiene guardado, a llevar esa tragedia. Hay gente que, hasta alcohólicos, hasta gente de mal genio, todos han logrado desahogar eso de alguna manera. Seguir adelante con el mismo estilo propio, y jugando que la comedia le permita a usted ser más libre. O sea, si tiene un problema, escúpalo por medio de la comedia. Para eso se hizo la sonrisa de los demás, para poder uno exorcizar los males que tiene por medio de esa sonrisa. Qué buena charla, Javier Chinome, muy No, amable. lo que hace uno por 4 millones. Y felicitaciones en este Día del Mentiras, Humorista. no pagan. Nada, ni un tinto porque estamos en la casa de él acá. Ni tinto, y ya he hecho vainas, ya he hecho vainas. Entonces, muy amable y feliz Día del Humorista y que se siga conservando y creciendo el humor en Colombia. Gracias. Bueno, eso de se siga conservando me sonó a siga así de viejo. No, Dios los bendiga. pelado. Muchas gracias a ustedes, Will, gracias a su equipo de trabajo y gracias a ustedes por ver este podcast y por acompañarnos todo el ratico. Dios los bendiga. Señor. Nuevamente sus redes. Mis redes, @chinomihumor, TikTok, Instagram, Facebook, todo está así, @chinomihumor, YouTube, todo está así. Y no olviden ver los videos de míos que por ahí están dando vuelticas, búsquenme El como Get Up, Chinome. El Get Get Up Up también está por ahí. Y nada, sean felices, porfa, y sonrían todo el tiempo. Así estén viviendo con la suegra, sonríen. ¿De dónde viene el humor? Históricamente se han destacado 3 teorías principales. Primera teoría, de la superioridad. Esta es una de las teorías más antiguas, con raíces en los filósofos griegos como Platón y Aristóteles, y que fue desarrollada posteriormente por figuras como Thomas Hobbes. Sostiene que la risa surge de una sensación de superioridad al ver los errores, defectos o desgracias de los demás. Reírnos de alguien o de una situación que consideramos inferior nos proporciona un sentimiento de triunfo. Segunda, teoría del alivio, promovida por pensadores como Herbert Spencer y más tarde por Sigmund Freud. Esta teoría sugiere que el humor actúa como una válvula de escape para la energía nerviosa o la tensión psíquica acumulada. La risa sería la liberación repentina de esta energía, especialmente en situaciones en que generan ansiedad, miedo o estrés. Freud en particular vinculaba el humor a la liberación de las represiones del inconsciente. Y 3, teoría de la incongruencia. Esta es una de las teorías más populares y ampliamente aceptadas en la actualidad. Propone que el humor surge de la yuxtaposición o el choque inesperado entre 2 ideas, conceptos o situaciones que normalmente no están relacionados. El humor se produce cuando nuestra mente espera algo y en su lugar se encuentra con algo totalmente diferente y lógicamente incongruente. El chiste en su remate inesperado es el ejemplo clásico de esta teoría. En resumen, el humor parece tener raíces tanto biológicas como un mecanismo de supervivencia o un juego social, como culturales, y se manifiesta como una propuesta compleja a la incongruencia, la tensión o la superioridad, demostrando ser una parte fundamental de la supervivencia humana. Y hasta aquí este episodio. Recuerden que reír nos alarga la vida.